lo pueden ver en otros momentos. El somatosentido es uno de los tantos sistemas sensoriales que vamos a desarrollar. Una generalidad que podemos establecer sobre los sistemas sensoriales es que todos están traduciendo un tipo de energía. La visión está traduciendo la luz, la energía lumínica, la audición, los cambios mecánicos que producen las ondas de presión sobre los receptores, la presión del aire que produce sobre los receptores. Hola, ¿cómo te sientes? Hola, no tan bien, tierra. Por favor, silencien los micrófonos, así podemos seguir. Y así, cada una de las modalidades sensoriales utiliza algún tipo de energía que interactúa con el organismo y lo traduce a los impulsos nerviosos. Para eso tenemos receptores que son especializados, que se activan ante los diferentes tipos de energía. Por ejemplo, los fotones de luz, necesitamos receptores que sean sensibles a ellos, por lo tanto se llaman fotorreceptores. Otros que sean sensibles a los cambios mecánicos, los estiramientos, los aplastamientos de las membranas, por eso se llaman mecanorreceptores. Bueno, cada receptor traduce en el idioma universal del sistema nervioso, que son los impulsos nerviosos, para que el cerebro pueda interpretar estas señales, tienen que ser primero traducidas. Este es el idioma universal del sistema nervioso, al cual es traducido todas las fuentes de energía que interactúan con el organismo, los potenciales de acción. Y acá estamos viendo como un fotorreceptor, por ejemplo, tiene canales, proteínas que son voltaje dependientes, sensibles, por ejemplo, a los pigmentos que absorben algún tipo de luz, algún tipo de frecuencia de luz, y pueden generar aperturas de canales para que esto genere despolarizaciones y manden señales. Acá tenemos un quimiorreceptor que está interactuando con alguna sustancia química que interactúa con estas membranas de estos receptores. En el somatosentido tenemos que distinguir lo que llamamos dermatomas. Los dermatomas son regiones de la piel inervadas por algún nervio. Acá estamos viendo en el rostro cómo los nervios son los pares craneales. Mientras que cuando empieza la letra C ya estamos hablando de las cervicales, y estamos hablando de los nervios espinales que salen de la médula espinal. Y en colores estamos viendo y señalizado cada dermatoma correspondiente a cada una de las cervicales, en este caso. Apaguen el micrófono, por favor. Gracias. Entonces tenemos las cervicales 3, 4, 5, y miren toda la región de la piel que es inervada por este nervio, ¿sí? Los receptores que están en la piel mandan sus axones al nervio de la cervical 5, en este caso que estoy señalando. Las T son las torácicas, las L son las lumbares y las S son las sacras. Bueno, con estos esquemas es fácil entender cómo podríamos distinguir la simulación o una parálisis histérica, una anestesia histérica que no respete los dermatomas. Por ejemplo, una analgesia de guante, que era un síntoma que veía Charcot en el 1890, es que de repente una persona venía con la anestesia de toda su mano y a partir de la muñeca en adelante no tenía más analgesia. Fíjense que esto sería bastante imposible si vemos que si se ha lesionado alguno de estos nervios, lo que se vería realmente sería una franja, que por ejemplo afecta a los dedos índice y corazón, pero no al dedo pulgar. Y si realmente está afectada toda la mano, debería haber toda una franja que llegara hasta el hombro y hasta todas estas regiones. Bueno, así era como
Por ejemplo, Charcot discriminaba que una persona le estaba simulando una analgesia o realmente era un síntoma histérico y no una lesión en la cervical. Acá estamos viendo en la piel directamente los diferentes receptores que están siendo influidos por cambios mecánicos que están recibiendo sobre la piel. Se llama estas terminaciones nerviosas libres, y luego tenemos receptores como el corpúsculo de Meissner, las células de Merkel, que permiten traducir algún tipo de señal en información que procesa el cerebro. Fíjense todas las variedades de cosas que está recibiendo la piel y que puede traducir, desde dolor, desde sentir quemazón, frío, hasta el propio tacto. Ahora, si separamos, podemos también, bueno, en este esquema lo que estamos viendo es que hay regiones de la piel que le están informando a una segunda neurona, pero que todo este territorio muy amplio de piel está siendo inervado finalmente por una sola neurona que está mandando la señal, mientras que hay otras regiones que tienen campos receptivos mucho más pequeños y nos permiten ver, por ejemplo, que esta señal hace que sean mucho más precisos los estímulos que se posen sobre esta región de la piel. En cambio, si todo este campo receptivo va a reaccionar ante tres estímulos que caigan en estos tres lugares como uno solo, estas regiones van a ser más imprecisas. Por ejemplo, en las palmas de las manos vamos a tener campos receptivos más pequeños, en especial en los dedos, en las yemas de los dedos, que nos permiten mucho más precisión con el tacto al observar el mundo y explorarlo con las manos. Mientras que en una región de la espalda o de la rodilla vamos a tener campos receptivos tan extensos que cuando nos toca un estímulo es más impreciso en qué lugar exactamente ocurrió. Ahora, podemos dividir el somatosentido en 4 modalidades que vamos a llamar tacto, vamos a llamar propiocepción, termocepción y nociocepción. Es decir, la capacidad de sentir las texturas se llama tacto y utiliza en especial mecanorreceptores. Receptores que son sensibles al estiramiento, la presión, compresión de las partes de la piel. Cuando la piel es comprimida, va a haber receptores que sientan estos cambios plásticos sobre la piel. Y hay otros receptores más profundos que, por ejemplo, van a sentir la presión. Por ejemplo, cuando alguien nos está estrechando la mano y aprieta nuestra piel lo suficiente, vamos a activar receptores de la presión, que están más profundos en el tejido subcutáneo. Esta es la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo o hipocutáneo, muchas veces también se lo llama. Muy bien, un mecanorreceptor entonces son receptores de membrana que ante cambios de estiramientos o plegamientos estimulan para que el canal se abra y se despolarice y mande una señal. Luego tenemos la propiocepción. También utiliza mecanorreceptores. ¿Qué modalidad tiene? La propiocepción es la capacidad de sentir las localizaciones y el movimiento. ¿Qué utiliza la propiocepción? Bueno, utiliza un poco la vista. Un poco la vista es necesaria para tener sentido de la localización. Utilizamos el sentido del equilibrio, un 20% de poder estar parados sin caernos y localizar nuestro cuerpo, utiliza el sentido del equilibrio del oído interno. Pero el 70% de la propiocepción son estos receptores propioceptivos que nos permiten saber la localización de las partes de nuestro cuerpo. Bueno, ¿dónde tenemos de este tipo
de receptores. Los tenemos mucho más profundos, los tenemos en los músculos, lo tenemos en los tendones. Los lugares, los 3 lugares son los usos musculares. Los usos musculares los usos es porque es parecido a un carretel de hilo, por eso la formita esta está como enrollando las terminaciones nerviosas de los propios receptores dentro de los músculos. Lo tenemos en los tendones y lo tenemos en el órgano tendinoso de Golgi, acá en este extremo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en este gráfico se ve claramente, cuando estiramos o comprimimos el uso muscular o el retículo de Golgi, estamos dándole señales al cerebro de cuán distantes están los músculos entre sí y me dan la idea del movimiento y de qué tan cerca está, por ejemplo, mi mano de mi rostro, que también tiene propios receptores. Es decir, el cambio de distancia de los propios receptores nos da una señal de dónde están las partes de nuestro cuerpo, la localización, aún estando estáticos y quietos, y también, si estamos en movimiento, a qué velocidad y en qué direcciones es el movimiento que realizamos. La termocepción, por otra parte, es la capacidad de sentir la temperatura corporal, no la temperatura que hace en el ambiente. Uno puede escuchar en el pronóstico que hacen 25 grados, pero nuestra piel no tiene 25 grados, tiene posiblemente 36 grados y medio. Ahora, cuando un viento frío impacta sobre nuestra piel o el sol nos da sobre el rostro, las temperaturas que vamos a sentir son distintas porque estén interactuando con termorreceptores. Acá tenemos los 2 tipos de termorreceptores. Corpúsculos de Krauss, que detectan el frío, y los corpúsculos de Ruffini, que detectan señales de calor. Los corpúsculos de Krauss producen potenciales de acción entre los 10 y los 40 grados. Hacia los 15 grados, es decir, provocan la mayor cantidad de descarga seguida, con mayor frecuencia. Debajo de los 10 grados y hacia los 10 grados baja la frecuencia de descarga, quiere decir que hacia los 10 grados y por debajo nos anestesiamos y ya no podemos sentir más frío, porque los receptores ya no pueden responder ni mandarle señales al cerebro. Y siguen mandando señales mucho más bajas hasta los 40 grados. Esas señales más bajas también le están indicando al cerebro que no estamos sintiendo frío. Los corpúsculos de Ruffini, al revés, se activan entre los 32 grados y los 48. Y hacia los 37, 38, 39 grados es donde tenemos mayor cantidad de descarga. Bien, acá tenemos los receptores de calor y los receptores de frío instalados en la dermis, la capa intermedia. Nociocepción. La nociocepción significa la percepción del dolor. Y la percepción del dolor cuenta con muchos tipos de receptores, porque el lastimar el tejido puede ocurrir de diversas maneras. Tenemos mecanorreceptores, tenemos quimioreceptores que interactúan con sustancias químicas, termorreceptores, porque encima de los 48 grados se activan receptores de dolor. Quiere decir que la temperatura cuando sube por encima de los 48 grados empieza a dolernos. Por ejemplo, la piel escaldada después de quemarse con el sol. Y luego tenemos multimodales, que ante muchos tipos de estímulos distintos se podrían llegar a activar. Acá tenemos, por ejemplo, primero, una separación interesante es que los receptores de dolor viscerales, nos duele la panza, por ejemplo, ¿sí? Nos duele los riñones, nos duele alguna de las vísceras,
las señales que mandan estos receptores se procesa en especial en el sistema límbico y en regiones como el cíngulo, ¿sí? La corteza, las cortezas del sistema límbico y áreas orbitofrontales y la ínsula. Mientras que los receptores de los dermatomas van a viajar hasta la neocorteza, a las regiones parietales. En las regiones parietales procesamos el somatosentido. Muy bien. Acá tenemos los diferentes nocioreceptores de dolor, químicos, mecánicos, térmicos y de presión. Piensen que cuando hay demasiada presión, se activan otros receptores mecánicos más profundos en la piel que ahora nos hacen sentir que el apretón de manos es doloroso. No que es un apretón, sino que nos duele. Aquí les pregunto, en el gusto, sabemos que hay 5 tipos de sabores: el umami, el ácido o agrio, el dulce, el amargo y el salado. Les pregunto a ustedes, ¿el sabor picante en qué categoría se encuentra? ¿Qué les parece? O el umami o el amargo, si no, no hay otra posibilidad. ¿Sería amargo o umami?, dice el compañero. En realidad no es un sabor el picante. El picante son receptores de dolor en la lengua, son quimiorreceptores de dolor que los estamos activando y lo único que hacen es, con dolor, potencian los otros sabores. ¿Se entiende? Por eso duelen los picantes. Por eso un picante al que no estamos acostumbrados nos duele. Porque son los receptores, los quimiorreceptores de dolor en la lengua los que estamos activando. Ahora, cualquier lesión que tengamos en la periferia que activa estos receptores va a generar una señal, también va a ser modulada por factores locales. Por ejemplo, si una lesión genera un moretón o una pérdida de sangre a través de una herida, bueno, la sangre va a traer una hormona que se llaman prostaglandinas, y las prostaglandinas lo que hacen es mantener activado esa zona dolorosa para que siga mandando señales. Bueno, una función de inflamar toda esta región es traer, por ejemplo, a macrófagos para que se coman a todos los patógenos que podrían estar ingresando por la lesión. Y bajen el micrófono, por favor. Muchísimas gracias. Y las prostaglandinas lo que hacen es mantener la zona inflamada dolorosa. Querría decir que si yo me quiero tocar ahí, me duele y saco la mano, lo cual tiene un sentido evolutivo muy importante, porque si yo tengo una herida expuesta y no existe el alcohol en gel, ni existe el Pervinox, ni nada de eso en el Paleolítico, la forma más eficiente de no seguirme introduciendo bacterias y virus en la herida es no tocármela y no exponer esa región ni tocarla con superficies. Así que la inflamación por las prostaglandinas hace que el dolor a veces se prolongue durante días y semanas. La aspirina es uno de los primeros analgésicos que lo que hace es inhibir las prostaglandinas y baja los dolores de las heridas, justamente por inhibir a esta hormona. Bueno, acá tenemos las fibras C y las AB. Estas son 2 fibras que conducen las señales dolorosas. Las fibras C son amielínicas, quiere decir no tienen mielina, y son muy lentas, pero tienen adaptación lenta también, lo cual quiere decir que mandan señales durante mucho tiempo. Y las fibras AB mandan señales
rápidas, porque son axones gruesos y mielinizados, pero también se adaptan rápidamente. Estas A delta, a beta, quiero decir, mandan señales cuando se produce el dolor agudo, con la lesión inmediata. Y es ese dolor que nos llega hasta la coronilla y nos hace doler inmediatamente y es muy intenso. Y el dolor, que luego sigue potenciado por las prostaglandinas y dura y perdura, y es un dolor sordo continuo, pero ya no es ese pico que tuvimos con las A delta, son las fibras C. Son A delta, no A beta. Acá está mal escrito. A delta se llaman este tipo de fibras, ¿sí? Bien. Una cuestión que tenemos con el dolor es que todas las vías dolorosas que están ascendiendo y se han decusado del lado contralateral del cuerpo al entrar por la médula espinal, pueden ser moduladas por la sustancia periacueductal en el mesencéfalo, donde está el acueducto de Silvio, el acueducto cerebral, y pueden sufrir analgesia. Por ejemplo, una manera es nuestras expectativas. Hemos tomado una medicación que en realidad no tiene compuesto activo, es una pastillita de almidón, pero creemos que es un analgésico, le mandamos una señal desde regiones corticales a la sustancia periacueductal y produce opioides endógenos, como el opio, pero beta-endorfinas producidas por nuestro propio cuerpo, y de repente la persona, por sus creencias, siente analgesia y le para el dolor. Otra manera que a veces tenemos de inhibir el dolor, ¿vieron? Cuando nos duele, inmediatamente nos frotamos. Bueno, las vías de tacto que llevan las vías de los mecanorreceptores de tacto tienen vías inhibitorias recíprocas con las vías dolorosas. Cuando nos frotamos y activamos el tacto, estamos inhibiendo con glicina a las vías dolorosas. Por eso una de las primeras cosas que hacemos cuando nos golpeamos es frotarnos la parte dolorosa. Vamos ahora a las dos vías de estas cuatro modalidades. Una es la vía lemniscal y la otra es la espinotalámica. La vía lemniscal, ¿sí? Es la que va a llevar tanto el tacto como la propiocepción, ¿sí? De los usos musculares como de los receptores de la piel. Van a ingresar por las astas dorsales o posteriores y van a continuar ipsilaterales hasta regiones mesencefálicas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que durante algo que entró por las torácicas va a viajar ipsilateral por el mismo hemicampo que entró hasta que se decuse en el tronco cerebral. En cambio, la vía espinotalámica, que va a llevar dolor y temperatura, se decusa en la médula espinal misma. Quiere decir que va a haber un trecho donde las dos vías van a estar separadas. Una está viajando ipsilateral y otra contralateral al lugar donde se produjo el estímulo. El síndrome de Brown-Séquard es cuando una lesión, por ejemplo, lastima las columnas de sustancia blanca de una parte de la médula, y entonces no me llega toda la información de una región de la piel que tiene que ver con el tacto y la propiocepción, pero siento dolor y temperatura porque se decusaron y están viajando contralateralmente. El síndrome de Brown-Séquard me deja una disociación en tener dos subsentidos del somatosentido menos y dos que sí están intactos. Profe, no escuché dónde se decusa la espinotalámica. La espinotalámica ni bien ingresa a la médula espinal, si entra por las cervicales, se decusan las cervicales, y entró por las torácicas, se decusan las torácicas. Ni bien entra a la médula, se decusa. Decusar quiere decir cruzarse de lado, y viaja contralateralmente por la médula espinal hasta el tronco encefálico, y luego del tálamo va a ir hasta
las regiones parietales. Lo mismo ocurre también, llega al tálamo y a las regiones parietales la vía lemniscal. Esta es la región detrás de la cisura central, ¿sí? Está el área S1 o somatosentido primario, que si vemos la cisura de Silvio hacia adelante y hacia atrás, tenemos representadas, en el caso de las cortezas motoras, las neuronas motoras que inervan los músculos. En el caso del somatosentido tenemos representados los receptores periféricos. Fíjense que nos dan unos homúnculos. Homúnculos quiere decir hombrecitos, que como tienen muchos más receptores en la mano, está mucho más representada en la corteza estas regiones que, por ejemplo, todo el tórax. Fíjense, una mano es más grande, todas las neuronas que se dedican a procesar la mano, que la que se dedican a procesar todo el tórax de esta persona. Los labios, la lengua, regiones del rostro, tienen mucha más representación. Y el sistema motor, fíjense lo que le dedica a las motoneuronas que mueven las manos y la boca en relación al resto del cuerpo, lo que nos permite mayor precisión de los movimientos. Bueno, en el somatosentido, por ejemplo, combinamos información del tacto y la propiocepción para, por ejemplo, sin mirar, reconocer un objeto explorándolo con la mano. Es la información propioceptiva y el tacto nos dan la sensación de qué es la estructura tridimensional del objeto que tenemos al tocarlo. Un fenómeno interesante son los miembros fantasmas, porque las personas, pese a haber perdido su miembro, siguen sintiéndolo, siguen sintiendo como que está ahí. ¿Qué es lo que produce el síndrome fantasma? Fíjense, el síndrome fantasma puede ser dolor en el miembro fantasma. Lamentablemente ocurre entre el 50 y el 80% de las personas que pierden un miembro. La sensación de que el miembro está, aunque no tengan dolor, simplemente la sensación de la presencia, y ocurre en el 90%, por lo menos durante los primeros 6 meses. Y otros tienen dolor en el muñón, que es en las extremidades. Directamente sienten en las terminaciones nerviosas rotas el dolor, ¿sí? Y va de un 5 a un 10%. Es decir, es más probable el dolor de un miembro que no existe que del muñón real, que es del 5 al 10%. Ahora, ¿qué hace que duela el miembro fantasma? ¿O qué hace que lo sintamos aunque no esté presente? Bueno, el somatosentido sigue funcionando. Se ha probado una terapia que era cortar el somatosentido. Por ejemplo, si faltaba la región del rostro, si faltaba la región de la mano, cortar estas neuronas, estas cortezas, para que no siguieran procesándolo. El problema que había es que seguía produciéndose la sensación dolorosa, por ejemplo. No se iba, aunque... Un segundo, ¿eh? Aunque esta sensación, se supone, se había quitado al extirpar la corteza dedicada a procesar la mano. Bueno, luego lo que se descubrió es que también en el tálamo tenemos un mapa, ya que es una estación de relevo que está procesando el somatosentido antes de que seamos conscientes y mande la señal a las neocortezas. El tálamo también tiene un mapa. Y ese mapa puede hacer que sigamos sintiendo dolor aunque no tengamos la corteza. Así que experimentos han mostrado
que es muy difícil tratar el dolor del miembro fantasma porque lesionar el tálamo podría generar un perjuicio muchísimo mayor que sentir dolor en un miembro fantasma que no existe. Hay tratamientos neuropsicológicos como la terapia del espejo, pero nos iríamos un poco de tema. Miren cómo es un homúnculo que representa la densidad de receptores en los dermatomas. ¿Cómo sería esta persona si fuera su homúnculo, según su representación en el cerebro, de cómo siente según la cantidad de campos receptivos pequeños y cantidad de receptores en la periferia? Muy bien. Hemos terminado